Muy buenos días, querida familia Aleni. Aleni les da la bienvenida para este ciclo de talleres que vamos a ir brindando, siempre con ese espíritu de compromiso social que tenemos con ustedes y deseamos mantenerlas a ustedes informadas y sobre todo unidas como una gran familia que somos en esta situación en la cual estamos pasando todas por algo muy único que se ha presentado en el mundo, que nos ha paralizado en un primer momento y que ha hecho que cada una de nosotras eh, piense en muchas de las actitudes que hemos adoptado a través de nuestra vida cotidiana, de nuestro trabajo profesional. Pero también es importante que nosotros reaccionemos. Si bien es cierto, hemos estado paralizados, pero ahora nos toca reaccionar. Reaccionar con esa espiritualidad que tenemos y que vamos a tener que echar mano de esa fortaleza espiritual, de esa fuerza y de esa voluntad de superar una contingencia que ha parado a nuestro planeta y que hace que ahora saquemos esa fuerza creadora interna que cada una de nosotras tiene para poder salir adelante, buscando todas esas fortalezas y esa fuerza creativa que cada una de nosotras tiene, buscando que podamos, buscando que esa fuerza creativa la podamos afrontar generando nuevas protocolos, nuevas formas de trabajo, porque eso es lo que necesitamos ahora. Necesitamos que esta coyuntura nos sirva para buscar y para reconocer qué es lo que tenemos nosotros que crear, qué es lo que nosotros tenemos que reconocer, cómo debemos de fortalecer todo lo aprendido y todo ese bagaje de experiencia que ha hecho que nuestro trabajo sea reconocido hasta ahora. Pero sobre todo, tendremos que buscar que nuestros pacientes encuentren en nosotros una gran fuerza de contención. Y esa fuerza de contención nuestra va a ser el amor. Entonces, les pido a todas que busquen dentro de sí esa fortaleza y esa grandeza de espíritu que cada una de nosotras tiene y que cada una de nosotras va a aprender a desarrollar ahora ante esta situación. Porque como bien sabemos, de las situaciones difíciles es aquellas en las cuales nosotros vamos a aprender y vamos a crecer. Algo tenemos que aprender. Eso siempre lo vamos a buscar. Entonces, queridas familia Aleni, queridas alumnas, colegas y todo aquel público que está recibiendo este taller, Aleni va a realizar una serie de talleres gratuitos con la finalidad de mantenerlas a ustedes en contacto primero con nosotros y que sepan que Alenit siempre está con ustedes acompañándolas. Entonces, el tema, luego de esto y de esa gran fortaleza que les pido que desarrollemos, porque esa fortaleza va a ser también que nosotros mejoremos nuestros pensamientos y fortalezcamos nuestro sistema inmunológico, que lo tenemos que tener muy fortalecido. Bueno, el tema que nos toca hoy día desarrollar es bioseguridad en estética. El tema de bioseguridad es un tema que está regido por muchas normas legales desde la Constitución del Estado, en la que se dice que la Ley Universal de Protección de la Vida y del individuo desde que nace hasta que muere en forma natural, así como también la Ley de Salud, las normas de seguridad
que nos rigen y las cuales nosotros tenemos que conservar y tenemos que respetar sobre todo, porque son normas que rigen a nuestra, eh, a nuestra profesión. Entonces tenemos que estar nosotros regidas por y cuidando de respetar esas normas que nos piden que nosotros guardemos cuidados mínimos de preservar nuestra salud y de las personas que nos vienen a solicitar un servicio que nosotros brindamos. Entonces, lo importante está en reconocer que la bioseguridad son una serie de normas preventivas que buscan mantener factores de riesgo profesional, o sea, controlarlos. Dile que se calle. ¿Ah? Perdón. Perdón. Como les decía, la bioseguridad, disculpen, pero tengo un anciano en casa y entonces es a veces un poco difícil. Yo sé que la cuarentena nos tiene a veces un poquito estresados. Bueno, retomemos. Como les decía, la bioseguridad es una serie de normas o medidas preventivas que buscan controlar los factores de riesgo profesional, ¿sí? Que vienen por agentes biológicos, ¿no? Esos agentes biológicos, como por ejemplo ahora que tenemos el tema de este virus que nos está invadiendo y nos está dañando, ¿sí? Esos factores biológicos tratamos de controlarlos preventivamente, ¿no? Evitando que haya reacciones nocivas, que se produzcan contingencias nocivas, como la contaminación, por ejemplo, y que nuestro trabajo sea un trabajo que hasta el final conserve y respete la salud y la integridad tanto nuestra como agentes de estética facial, corporal, ornamental, y también de aquellos que vienen a solicitarnos nuestro trabajo. Entonces, eso es el compromiso que tenemos que realizar nosotros. Es un compromiso muy serio, muy grande, de gran magnitud como personas, porque es de mucha responsabilidad y que está regido por normas. O sea, todo establecimiento de estética que esté relacionado con el transmitir como agentes, digamos, agentes de cuidado de la piel, que es también un órgano del cuerpo y que por lo tanto requiere un cuidado que está relacionado también con la salud. Por lo tanto, nosotras tenemos que considerar y respetar estas normas y estas reglas que están determinadas para poder preservar la salud y que buscan, o sea, el objetivo de realizar una buena bioseguridad. Recordemos, bio es vida y seguridad es asegurar que esa integridad de vida permanezca óptima, o sea, seguridad de la vida. Eso es lo que damos cuando estamos haciendo bioseguridad. Prevenimos enfermedades, reconocemos situaciones de riesgo, evitamos que se contaminen más las personas, tenemos que manejar adecuadamente protocolos que respeten la integridad de la salud de las personas, aplicamos protocolos y tomamos muchas precauciones para poder brindar un óptimo servicio. Y también nosotras vamos a necesitar tomar ahora una actitud mucho más responsable de la que hasta ahora hemos tenido, una actitud que brinde seguridad al paciente, porque nosotras vamos a ser la imagen que va a transmitirle al paciente que está en manos de un profesional
que maneja la seguridad y la integridad de su salud. Entonces, si bien es cierto, abordamos el tema estético, pero no solamente es eso, es también el tema de buscar que la persona como un ser integral no solamente vea la belleza externa, sino también buscar su equilibrio interno, su parte interna, buscar que ser un punto de contención emocional, porque en esta situación en la que todos estamos involucrados ahora, que es una situación inédita, que nunca se ha dado, que por eso hace que nosotros hayamos quedado, como les decía en un inicio, paralizados en un primer momento, pero que ahora, así como seres fortalecidos y con la grandeza humana que tenemos, vamos a reaccionar y estamos reaccionando. Y entonces ahora tenemos que enfrentarnos a una situación completamente sui generis. ¿Por qué? Porque esto es único. Nadie estuvo preparado para esto. Y nosotras tenemos ahora que comenzar a cambiar. Todo el mundo va a cambiar, inclusive los protocolos médicos ante esto que todavía no se sabe hasta dónde va a llegar, cómo se va a controlar realmente y cuándo definitivamente lo vamos a eliminar, van a cambiar. Y no se sabe todavía el curso que sigue esta enfermedad. Entonces, procuremos ahora esa actitud que les decía, es importante. La actitud nuestra tiene que ser una actitud en la cual hay una premisa muy interesante en salud pública que dice que todo paciente se debe manejar como potencialmente infectado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, desde que recibamos a nuestro paciente, lo vamos a observar como un paciente que potencialmente puede estar infectado, porque recordemos que hay mucho paciente que no está desarrollando eh, 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 la enfermedad con las características propias de este virus, sino que son asintomáticos. Y eso hace que sean personas que estén transmitiendo, pero que no estén desarrollando ninguna síntoma que nos pondría como que alertas para cuidarnos de este posible contagio. Entonces, en base a esto, queridas alumnas, yo creo que es muy importante que todas ahora hagamos una reflexión y nos ubiquemos en este nuevo contexto. Y en este nuevo contexto, nosotros tenemos que prevenir. Recuerden que les decía, hay que prevenir. Y esa prevención va a partir desde cómo voy a presentar o cómo tengo que conservar mi consultorio, mi cabina, el lugar donde voy a desarrollar mis actividades. Entonces, tenemos que hacer como medidas preventivas, lo primero, hacer una limpieza muy profunda de todo el ambiente de trabajo, procurando limpiar desde los techos, paredes, pisos, hacerles primero una limpieza y luego una desinfección, que son las normas de bioseguridad, que antes a lo mejor las hacíamos muy alternadas, ahora tendrán que ser continuas, tienen que ser continuas, porque necesitamos preservar ese ambiente lo más limpio posible. Vamos a tener que cambiar también nuestra forma de atención, porque ahora nosotros vamos a necesitar mantener esa distancia social. Y cuando hablamos de distancia social, estamos hablando que
debemos de mantener ese 1,5 a 2 metros óptimo para poder interactuar con otra persona. Además de las barreras de protección que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Que vamos a utilizar, perdón, que vienen a ser los lentes, porque ahora tenemos que procurar usar lentes de protección. Nuestra barbijo, que siempre lo hemos usado, nuestros guantes, que ahora también vamos a cambiar y vamos a tener que usarlos desde el inicio de nuestro trabajo hasta el final de él. Ya no nos vamos a retirar, ¿sí? Vamos a tener que utilizarlos hasta el último. Y ahí también van a cambiar una serie de cosas. Pero también vamos considerando otros cambios. Cuando vamos a atender a nuestro paciente, por ejemplo, o cuando lo recepcionamos al paciente, vamos a tener que recibirlo con un protector bucal, porque no sabemos, si bien es cierto, estamos estos 20 días o 30, no, 20 y tantos días que estamos aislados, no todas las personas han conservado ese cuidado que estamos realizando nosotros de mantenernos en casa. Hay muchas personas que pueden haberse contaminado y que, como les decía, no pueden haber desarrollado la enfermedad, pero que son potencialmente transmisores y eso no lo debemos de perder de vista. Entonces, ante eso yo tengo que preservar y el paciente va a también respetar eso porque él también se tiene que cuidar, porque nos cuidamos nosotros poniéndonos el protector y cuidamos a la otra persona también, como lo hacemos con nuestra familia. Entonces, necesitamos recibir al paciente entonces con un protector bucal, guardar una distancia en la entrevista, cuando recién lo recibimos, y ya luego, otra de las cosas que vamos a necesitar, por ejemplo, si estamos en una cabina amplia, donde tengamos 2 o 3 camillas, respetar la distancia, o sea, colocarlas 1,5 metros de distancia cada una, porque es importante eso, ¿sí? Luego vamos a el cambio de todo el material que usamos, o sea, todo el ropaje de la camilla, tiene que ser cambiado sí o sí ahora. Si lo podríamos utilizar descartable sería lo óptimo, porque eso iba a aminorar muchísimo el tema de la contaminación y también del gasto nuestro, porque obviamente vamos a tener que incidir más en el lavado y hacer un costo, adicionarle costos extras a nuestro tratamiento, pero que es necesario, no lo podemos dejar pasar. Otra cosa que vamos a cambiar también es en si tenemos un área de recepción, si tenemos un local más grande y hay una área de recepción, procuremos que esa área de recepción no se sature. Eso pasa porque tenemos que tener un orden y ese orden va a pasar por que tenemos que llamar a nuestros pacientes, hacerles una llamada a todos ellos, a manera de mantenernos comunicados con ellos, a manera de hacerles ver nuestra preocupación por su integridad, cómo se encuentran, y también porque vamos a saber si alguno de ellos quizás esté desarrollando algún síntoma. Y eso nos hará entonces decirle que por su seguridad y por la seguridad nuestra, mejor evitemos que venga a nuestra cabina hasta dentro de 15 días. Así, si no desarrolla nada y simplemente es un resfriado o cualquier otro tipo de una gripe, por ejemplo, entonces vamos a estar seguras y vamos a poder trabajar con tranquilidad, que ese es otro factor importante. Esto también va a hacer que nosotros determinemos, organicemos y eduquemos a nuestro paciente en que tiene que desarrollar el
orden y tiene que ser respetuoso de la cita que nos saca. ¿Por qué? Porque no podemos saturar el área de espera. O sea, no le debemos de saturar. Esto hace que el paciente tome responsabilidad del trabajo nuestro también, que respete nuestro trabajo. Otro de los cambios que vamos a realizar y que tenemos que tomar en cuenta es que cuando abordemos nuestro trabajo, nuestros protocolos, tenemos que utilizar todo descartable, para no contaminar. Entonces, ahora tendremos que dejar de lado, por ejemplo, el brossage, porque puede ser un agente de contaminación, porque es muy difícil hacerle una esterilización completa y efectiva. Entonces, procuremos utilizar, por ejemplo, el tema de las torundas, que las sabemos manejar muy eficientemente nosotros, porque sabemos que podemos, ejerciendo la presión adecuada, conociendo la textura de esa piel, vamos a poderlas manejar en todas sus instancias. Pero si tuviéramos una piel muy finita o muy sensible o muy delicada, entonces utilizaremos nuestra técnica digital, que muy bien la manejamos. Y o también podemos usar como otro medio de ayuda para hacer la parte exfoliativa. Podemos utilizar una paleta ultrasónica que luego la vamos a poder esterilizar, o puede ser una punta de diamantes sin agredir mucho la piel. Este es otro factor que tenemos que tomar muy en consideración. Ahora, la piel debemos de tratarla, de cuidar lo más posible en su integridad. ¿Por qué? Porque es la barrera que protege a nuestro cuerpo de esa contaminación. Entonces, nosotros tenemos que cuidarla. Entonces, podremos usar las puntas, pero en forma muy adecuada, respetando mucho eh, la, la textura de la piel, las condiciones de la piel, la edad del paciente y todos aquellos factores que son importantes para que nosotros podamos hacer un buen trabajo. Otro factor que también me parece muy interesante de manejar es el tema de la parte correctora, por ejemplo, donde podemos aplicar, donde hacíamos nuestros masajes, nuestros drenajes. Ahora tenemos que echar a mano de la creatividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos darle una estimulación a esa piel si la necesitamos estimular? Entonces, podemos echar mano, por ejemplo, de la maderoterapia, de repente de algunos eh, lisajes muy suaves. No podremos hacer maniobras muy fuertes porque vamos a permanecer con nuestros guantes hasta el final. Entonces, esta es una forma. Todavía, como les decía en un inicio, no sabemos qué más nos traerá esta enfermedad, pero vamos en el camino buscando soluciones. Vamos en el camino buscando cómo hacer nuestro trabajo mejor. En el tema de la oclusión, por ejemplo, podemos buscar mascarillas que sean descartables, como son esas mascarillas de gasa, que vienen con principios activos, o podemos colocar nosotros una, un, una mascarilla de celulosa y poner principios activos, ver de qué manera vamos creando protocolos agradables y respetuosos. Vienen siendo también muy importantes estas mascarillas que se quedan en piel, porque son mascarillas que no van a necesitar un mayor manejo, ni retiros tampoco. En el tema de corporal, es otro tema donde nosotros tenemos que abordar, por ejemplo, todos nuestros tratamientos, podemos manejarlos con, perdón,
Betty, le responde la pregunta de los me dicen que responda las preguntas, pero no las alcanzo a ver. Sí, o sea, Desiree Salvatierra me dice si mantener la distancia de prevención con cualquier persona, porque pueden ser asintomáticas, eso es lo que les decía. Es importante mantener esa distancia, porque bueno, nosotros cuando ya tenemos las barreras de protección, ya estamos protegidas. Entonces, por eso les decía, importante nuestros guantes, importante mm, nuestro barbijo, inclusive los lentes, porque sí nos podemos, pero no tan directo, y sobre todo pedirle a nuestros pacientes, porque tenemos también mucho paciente en cabina, y obviamente después de todo este periodo en que todos un poco por estar contenidos en casa, y a veces nos ha agobiado un poco este tema, queremos conversar y hablar y decir y volver. Entonces tendremos que pedirles muy respetuosamente y con mucho cariño a nuestros pacientes que por favor, en lo posible, cuando lo estemos manejando, estemos haciendo, por ejemplo, una extirpación, por ejemplo, evitemos de que esté hablando, porque recordemos que esas el fluido, ¿no? De las gotitas estas van a llegar a nuestro rostro. Entonces también obviamente tenemos que cuidarnos. Entonces esa es una forma. A ver, voy a ver qué otra pregunta hay acá. En clase, materiales de protocolos de prevención. Sí, tenemos que mantener también ese protocolo de protección. Es por eso que les decía, todos estamos aprendiendo. Es volver a iniciarnos. Es, eh, es algo que nunca se ha dado. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de resolver, de generar nuevas formas que preserven nuestra integridad y también la integridad del paciente. ¿Sí? Por su recomendación, que es muy Sandra, Evelyn, dependiendo de los tratamientos a realizar, se tendrá que mantener distancia, pero los tratamientos cercanía que se podrán trabajar solo no se realizarán. Claro, o sea, es muy importante que nosotras veamos de qué forma, por ejemplo, justo les decía, yo creo que hacia ahí va esta pregunta de experiencia, ¿cómo se llama? Evelyn Rodríguez. Eh, Cuando trabajemos, por ejemplo, un corporal donde tenemos que estar muy en contacto con esa piel, yo creo que una de las formas de preservar y de cuidarnos, aparte de, ya saben, los guantes y todo ello, podría ser el iniciar el trabajo con un medio físico térmico, por ejemplo. Entonces sabemos que cuando actuamos con calor, aparte de la higiene que vamos a hacer en un inicio, pero si queremos romper desde antes, podemos hacer de repente una manta térmica, de repente un sauna, ver de qué manera vamos manejando esto para poder luego poder interactuar con el paciente. Y, por ejemplo, podemos hacer masajes. Es muy importante, por ejemplo, el tema de manejo de otros recursos, como vienen a ser la maderoterapia. La maderoterapia nos ayuda mucho para un masaje modelador, para una celulitis, podemos manejarlo, ¿sí? Entonces, en el tema, por ejemplo, de un drenaje, tendríamos que trabajar sí o sí con guantes, pero podríamos hacerlo en una forma muy delicada, manejando bien la técnica lo podemos hacer, porque a veces también lo tenemos que hacer
con pacientes posquirúrgicos. Entonces, tratemos de cuidar a nuestras pacientes. A ver, no veo más. Otra de las cosas que es importante que nosotros hagamos en la desinfección de nuestro material que usamos. ¿Por qué? Porque a veces en algunos centros no se hace o no se hacía, porque ahora sí, definitivamente es cuestión de vida, ¿sí? El realizar una buena limpieza. Entonces tenemos que, toda la norma de bioseguridad arranca por la limpieza, la desinfección y la esterilización. Entonces tenemos que primero a estos agentes, utensilios que vamos a usar, aparatología que vamos a usar, tenemos que primero sacarles todos los residuos. Esa es la etapa de limpieza. Una vez que todo esté limpio, con un buen jabón, con un buen agente detersivo, procedemos a la etapa de la desinfección. Ahí podemos usar hipoclorito de sodio, podemos usar el butaraldehído, tenemos una serie de agentes, el amonio cuaternario, podemos usar esos agentes para hacer la desinfección, ¿sí? En algunos casos podemos mantener esa desinfección con una luz ultravioleta, ¿no? Que por ejemplo nos sirve para todos aquellos agentes lisos, como por ejemplo vienen a ser por ejemplo, los electrodos de alta frecuencia, puede ser algún material de látex, por ejemplo, los electrodos de electroestimulación y así. Tenemos que cuidarnos y yo sé muy bien que este cuidado que tenemos que realizar, porque así lo tenemos que hacer, porque es nuestra responsabilidad hacer un servicio de primera. Y ese servicio de primera, obviamente, va a ser un servicio que va a tener un costo más elevado, pero ese costo va a ser muy reconocido ahora, porque en el camino se van a quedar ante esta situación. Siempre veamos lo positivo, siempre hay que buscar la parte positiva. Y esto va a hacer que nosotros nos mantengamos mucho más considerados y vamos a ser más requeridos que aquellos servicios que eran antes muy baratos, donde no había ninguna asepsia, donde no había ningún cuidado, porque ahora, amigas, colegas, alumnas, ahora el ser humano ya cambió. Ahora nosotros tenemos que ver que nuestra vida no tiene precio. Entonces, ya las personas no van a buscar lo baratito, van a buscar aquello que me dé la seguridad que mi vida no corre peligro. Entonces, si bien es cierto, nuestros costos van a tener que subir, tal vez vamos a tratar de buscar de qué manera hacerlos los más óptimos, pero eso es lo primero que va a ver el paciente que llegue a nuestras cabinas. Va a ver la pulcritud, el esmero, el cuidado, la seguridad de que lo que nosotros el trabajo que le vamos a realizar es un trabajo que está cuidando todas las normas de seguridad, que lo está cuidando a él y que también nos está cuidando a nosotros. Entonces, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que sí es cierto, vamos a tener que sumarles, por eso les decía, vamos a tener que sumar costos a nuestro trabajo, pero es necesario para dar un mejor servicio. Otro punto, porque no veo preguntas, pregunten, a ver, buenos días, realicen preguntas sobre
A ver, a ver, a ver. Hoy yo me estoy yendo mal. Igual, o sea, yo creo que si les comento, estamos resolviendo a veces preguntas que no queremos hacer o que no se nos viene, ¿no? Pero para eso estamos, para transmitirnos, para compartir, para interactuar entre nosotras y ver de qué manera hacemos las cosas bien. Otro de los factores que nosotros tenemos eh, que tomar en cuenta, que vamos a ser agentes de salud y de contención emocional. ¿Por qué? Porque todo toda esta situación que se ha planteado a nivel mundial, porque es en todo nuestro planeta, ha hecho que nos atemoricemos. Y ese temor hace que bajen nuestras defensas. Y eso tenemos que evitarlo. Entonces, nosotras vamos a tener que trabajar con mucho amor, mucho más que antes, mucho más entregadas a este paciente que viene emocionalmente bajo, ¿no? Con una energía que no le está ayudando a salir adelante, a estar fortalecido. Entonces nosotras tenemos que darle calma, contención emocional, buscar que ese paciente se sienta relajado, buscar todos los medios que tengamos nosotros para poderle transmitir seguridad, para poderle transmitir tranquilidad, para poderle transmitir serenidad y que reconozca, les decía yo en un inicio porque era importante para mí esto, que ese ser espiritual, esa espiritualidad que tenemos nosotros, y que no estoy hablando de religiones, porque el espíritu es único en cualquier religión. Estoy hablando de ese espíritu maravilloso que tenemos todos y que hace que nosotros podamos estar protegidos cuando estamos con energías positivas, cuando estamos con un campo energético elevado. Ese campo energético elevado nosotros vamos a contribuir porque desde el afecto que le damos, desde la entrega que damos al paciente, ya estamos ayudando para que este campo vibracional aumente, para que este campo vibracional se equilibre y haga que esta persona, que este ser humano adquiera seguridad en sí misma. Busquemos esa fuerza creadora interna, como les decía en un inicio. Busquemos ese ser interno maravilloso que está fortalecido y que tenemos que cada día mantenernos en constante oración para poder hacer que este campo vibracional esté en alto. Tener mucha fe, confianza, y eso va a hacer que nosotras podamos transmitirle a este paciente esa seguridad, que es muy importante, porque a partir de ahí va a comenzar a sanar, va a comenzar a mejorar. Y nosotros vamos a ir viendo cómo cada día vamos viendo en nuestro paciente que va mejorando en su actitud. Busquemos una buena alimentación, porque también es importante la alimentación. La alimentación va a fortalecer que nuestro cuerpo tenga la capacidad, o sea, la parte física, porque nosotros somos un ser holístico, recuerden, y esa integridad tiene que, ese todo tiene que ser eso, un todo. O sea, no puedo estar bien aquí y mal allá, tiene que ser un todo. Entonces, la parte física también necesita, el cuerpo necesita y necesita una alimentación sana, una alimentación alcalina. Recuerden, necesitamos alcalinizar nuestro cuerpo. Entonces, dejemos de lado la chatarra, dejemos de lado las cosas que tienen tantos preservantes, tantos tóxicos. ¿Por qué
estamos haciendo que nuestro cuerpo se contamine internamente y no tenga la capacidad de que ese sistema inmunológico esté apto para defendernos. Entonces necesitamos también que transmitirle esto a nuestros pacientes, que hagan una dieta alcalina, mucha verdura, mucho cereal, bastante agua. Procuremos hacer ejercicios, la parte física también es importante. Si no podemos hacer ejercicios, aunque sea bailemos. La alegría hace también que nuestras energías estén óptimas y nuestro campo vibracional también mejore. Entonces, procuremos hacer rutinas. Ahora que estamos en casa, podemos ponernos una hora a escuchar, a hacer el baile en casa, ¿sí? De paso que interactuamos con nuestros hijos, con nuestros esposos, con la familia con que estemos reunidas, o hacer un poco de ejercicio, es muy importante, ¿sí? Y eh, luego, como les decía, mucha meditación para poder lograr que nuestro sistema defensivo esté en buenas condiciones. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Por favor, hagan las preguntas que consideren ustedes. Sí, aquí, bueno, mm, me preguntan que si hay cuál va a ser nuestra posición y cómo nosotros estamos, digamos, expuestas ahora a, eh, a esta contaminación. Y la verdad es que sí, la verdad es que nosotras, al contactar con un órgano que es por el primero que está entrando esta afección, estamos muy expuestos. Por eso les decía que ahora tenemos que ser muy rigurosas en esas normas de bioseguridad. Muy, muy rigurosas, porque estamos expuestas. No sabemos si el paciente que llegó a cabina es un paciente asintomático pero transmisor. No lo sabemos. Ni aún los mismos médicos, ni aún todo el área de salud. Han visto ustedes que ahora hay mucho médico, enfermera, personal de salud contaminado. Inclusive los agentes policiales del ejército están contaminados porque no saben si están contaminados o no. Entonces necesitamos nosotras, sí es cierto, que nosotras estamos expuestas, pero si guardamos todas estas normas de bioseguridad, estemos seguras que estamos cuidando, perdón, ¿aló? Últimos 5 minutos. Ok, gracias. Ay, qué pena, tan rápido se pasó. Me parecía que era mucho tiempo, pero bueno, chicas, sí, les decía que sí, a la pregunta que me dice si estamos frente a esta contingencia, ¿estamos expuestas? Sí, estamos muy expuestas. Eso es una realidad. No podemos cerrar los ojos ante algo tan evidente. Nosotros contactamos con la piel y por lo tanto estamos expuestas. Pero, pero tenemos que protegernos y proteger a la persona que llega, porque no sabemos quién puede estar contaminado y si nosotros no cuidamos de lavarnos las manos antes de ponernos los guantes, lavarnos las manos después que nos sacamos los guantes, el protector bucal todo el momento en el que estamos en contacto con la persona que llega a cabina. Si es posible y si trabajamos en sitios donde hay turnos completos de día, sería aconsejable que inclusive procuráramos que al mediodía el personal se cambiara de ropa de trabajo para inmediatamente descontaminar ese uniforme que hayan usado a las primeras horas. Es muy importante.
Necesitamos prever ese tema de contaminación cruzada que se puede hacer. Otro factor, eh, tomar bastante líquido. Hay que tomar bastante líquido. Eh, y bueno, eh, mi última recomendación o mis últimas palabras es darles un mensaje. El mensaje que quiero transmitirles es que si estamos, si damos un servicio con amor, si damos un servicio cuidándonos, nada nos puede pasar. Este cambio, esta situación que aparentemente la vemos oscura, es como si hubiéramos entrado en un túnel, pero al final del camino siempre hay una luz. Y esa luz es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza, nuestra integridad, nuestra fe en que hay un ser supremo que nos protege y que solo desea lo mejor para nosotros. Y que nosotros tenemos que confiar en, en ese creador maravilloso que nos está protegiendo, pero que también nos está diciendo, tomen conciencia, ¿qué han estado haciendo? ¿Por qué han estado agrediendo la casa grande? Hemos estado agrediéndola y nos damos cuenta cada día cómo la naturaleza se está volviendo a limpiar. O sea, estamos limpiando la casa. Así como vamos a tener que limpiar nuestras cabinas, así el Creador Supremo ha hecho este periodo para limpiar la casa grande, porque es la casa donde vivimos. Entonces, seamos conscientes y valoremos todo, todo aquello que tenemos. Desde el día de vida, cada día es un regalo. Eso se lo transmito siempre a mis alumnos. Cada día es un regalo. Y entonces hay que apreciarlo como tal. Cada día es para aprender. Cada día es para crecer. Cada día es para dar lo mejor de nosotras. Y ahora vamos a buscar eso, dar lo mejor de nosotras. Ser los mejores agentes del cuidado de nuestros pacientes y ayudarlos y enseñarles cómo tienen que cuidarse. Les deseo, queridas alumnas, querida familia Allen, donde hay colegas, y a todos aquellos que han tenido la gentileza de recibir este taller, desearles que nos veamos pronto y que hagamos un trabajo muy, pero muy especial, un trabajo muy profesional, un trabajo muy integral, que busquemos ahora esta estética integrativa, donde consideremos al hombre como un todo, no solamente como un físico, sino un todo. Y lo amemos y lo respetemos, e iniciar ese respeto y ese amor por nosotras mismas. Muchísimas gracias.